Saludos a todos en este nuevo video. Sinceramente estoy muy, pero muy feliz de poder estar con ustedes de vuelta. Yo creo que comúnmente ustedes me conocieron realizando vídeos sobre el conflicto sirio. Aunque sé que últimamente no he estado subiendo muchos vídeos sobre el conflicto sirio, creo que me he concentrado más sobre otros asuntos en el Medio Oriente, que también he visto que ha sido del agrado de ustedes, pero hombre, no puedo sinceramente cambiar la dinámica que he desarrollado con ustedes. Yo creo que ustedes me conocieron por esto y vamos a continuar con esto. Dicho eso, y antes de comenzar analizando, ¿verdad?, el mapa de la situación militar en Siria, dos novedades. La primera es que vemos que hay un nuevo formato, un nuevo mapa, una manera un poco diferente de poder coordinar mi análisis. Creo que este mapa es un poquito más eficiente y creo que, hombre, lo vamos a estar utilizando muchísimo más en estas nuevas series de videos que vamos a estar aquí teniendo en mi canal. Ahora, otra cosa muy importante es una noticia que quiero discutir con ustedes. Yo sé que la gran mayoría de las personas que me ven no son muy simpatizantes con los judíos. Creo que esto se basa en el hecho de que muchos de ellos no saben discernir entre lo que es un judío y lo que puede ser un sionista, o lo que son los judíos y lo que son los israelíes, o lo que representa el Estado de Israelí como un Estado nacional muy diferente a lo que es la diáspora. Pero hay una noticia que quiero compartir con ustedes que sinceramente a mí me preocupa, me molesta y me incomoda, y que yo creo que no solamente a judíos, pero sino también a todos aquellos que quieren la democracia, que quieren la libertad individual, que quieren la libertad de expresión, también le preocupa, y es las recientes movidas que han realizado el actual gobierno de Polonia, impulsados tanto por los nacionalistas, tanto en el Ejecutivo Presidencial como también por parte del primer ministro de dicho país, y es el impulso de una ley que básicamente establece que aquellos que utilicen la palabra campos de exterminio polacos en vez de campos de exterminio nazis pudieran pasar en la cárcel 4 años como mínimo. Y esto a mí me parece ridículo. Primero, le voy a dar una razón. Desde mi punto de vista, esta ley atenta contra la libertad de expresión en dicho país, coloca a Polonia al mismo nivel que países como Hungría, como Rumania, donde este tipo de temas tiene la misma relevancia que el valor de un vehículo. Nada. Hay otra cosa que también me incomoda y otro argumento que quiero compartir, y es el hecho de que ayer, disculpen, hace 2 días atrás, el primer ministro decía que los judíos también, y también, de hecho también insinuó que hubieron musulmanes, que también colaboraron para que el genocidio nazi en contra de los judíos, lo que se conoció como el Holocausto, un nombre muy interesante porque el Holocausto es el nombre que se le dio a una serie televisiva en Israel en los años 70, la cual básicamente emitía a través de obras actuales cómo se desarrolla esta dinámica genocida por parte de los nazis. Pero dejando eso a un lado, es interesante ver la expresión de este señor en las que básicamente insinúa que los musulmanes y que los propios judíos colaboraron con los nazis. Mire, este señor no solamente indudablemente busca reescribir la historia o impulsar que se reescriba la historia en base a este tipo de argumentos. Son argumentos que sin duda alguna son basura, son argumentos que no se basan en la realidad. Primero porque sus argumentos dejan de lado el hecho de que más de 200.000 polacos directa e indirectamente colaboraron con los nazis. Deja de lado también que de los 6 millones de polacos que fueron matados por los nazis, 3 millones de ellos eran judíos. También deja de lado que en 1946, luego de que se acabara la guerra, un año después, los polacos perpetraron un pogromo, el cual se llamó el famosamente conocido como el pogromo de Kielce, en el cual más de 40 judíos fueron asesinados por los polacos luego de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, dicho esto, parece a mí que dejar estos argumentos para enaltecer el nacionalismo polaco y poder agilizar una base electoral y expandirla es ridículo. Es ridículo tener que utilizar la mentira para poder lograr votos. Es lastimoso que tengamos que apelar al odio, porque esto es odio, para poder lograr cosas políticamente hablando. Ahora, es una lástima también que hace algunos años hubiera un evento, una conferencia sobre estudios judíos en Europa, en Polonia, en la cual básicamente se determinó que de hecho este año, que ya se realizó hace algunos días atrás, se realizara lo que se conoce como la conferencia de estudios judíos en Europa,
Se determinó en esa conferencia, también en Polonia, que se realizara este año esa conferencia. Pero hace 2 años atrás esa conferencia tenía mucha presencia policial porque evidentemente Polonia es un país donde existe muchísimo antisemitismo, mucho sentimiento antiárabe, mucho sentimiento antimusulmán. Es predominantemente un país étnicamente bastante cuidadoso. No quiero utilizar palabras que puedan ofender a las personas. Ahora, dicho esto, hace 2 años atrás la policía estaba allí para proteger a la ciudadanía, o bueno, a los asistentes de esta conferencia, para protegerles y prevenir que básicamente hubiera un ataque contra ellos. Hace algunos días atrás, en dicha conferencia, la presencia policial estaba allí para asegurarse que nadie dijera o utilizara la palabra campos de exterminio polacos, porque si no esas personas pudieran pasar 4 años en la cárcel. Esta ley, aunque está siendo revisada por el presidente de Polonia, probablemente va a ser firmada a pesar de los intensos impulsos que países como los Estados Unidos y evidentemente Israel han intentado. Pero bueno, evidentemente esto no ocurrirá. Y es una lástima porque Polonia yo creo que se merece mucho más que un grupo de individuos que intenten cambiar la historia para poder darle agilidad a su base ideológica y a su base electoral. Una pena total. Yo creo que sin duda alguna aquí se está equivocando la administración polaca. Pero vamos a hablar de Siria. ¿Qué ha estado pasando en Siria? Vemos muchas cosas han cambiado en Siria desde la última vez que subí un vídeo. Muchísimas cosas. Vemos ahora no solamente que recientemente han habido enfrentamientos, y ya lo estaremos hablando ahora en este mapa, pero han habido enfrentamientos a través de todo el Éufrates, en toda la zona de la gobernación de Deir entre las fuerzas democráticas sirias y los kurdos en contra del ejército sirio. También los Estados Unidos ha estado bombardeando acá al norte de Abu Kamar, la poca presencia que Daesh tiene en esta zona. También ha habido enfrentamientos entre las fuerzas democráticas sirias, y Daesh. Ya también les estaré informando. Como podemos ver aquí, la coalición internacional liderada por los Estados Unidos ha estado bombardeando a Daesh en Jajin bastante intensamente. Pero también ha estado ocurriendo otra cosa, como ustedes probablemente han podido ver en la prensa, y es que los turcos hace más de un mes, como les comenté en el último video que realicé, penetraron el norte de Siria. No solamente expandieron su presencia desde Yarabulus hasta el este de Sharanli, aunque de hecho hemos visto que en esta zona, ¿verdad? En esta pequeña franja se han tenido que echar un poco hacia atrás y solamente tienen presencia en Aesas. Los kurdos consolidaron el este de Sharanli, ya controlan la ciudad completamente, pero también vemos que los kurdos penetraron al norte de Sharanli, específicamente aquí, si esto me lo permite, desde Bubul. Vamos a acercar esto un poquito más. Creo que esto está reponiendo un poquito. Me estoy equivocando. Disculpen por esto. Los turcos, sí, tomaron la ciudad fronteriza de Bulbul, la cual sin duda era una zona no de muy buena, de mucha estrategia militar para los kurdos, pero no de muy buen interés para los turcos, porque esta ciudad era donde en algún momento hubieron varios enfrentamientos entre los turcos y los kurdos, así que tomar esa ciudad fue clave. Pero nada, vamos a comenzar por el oeste del país. Creo que en el este del país han estado ocurriendo muchos eventos interesantes, y vamos a comenzar con noticias de las más recientes de la semana pasada, pasando por lo más reciente que ha estado ocurriendo hasta hace algunas horas, hasta hace aproximadamente algunas 5 horas, hasta aproximadamente hace 3 horas, donde he podido conseguir la información más reciente. Y bueno, ¿qué ha estado pasando acá en el este de Siria? Primero que nada, vemos en este mapa que la presencia de la ruta, entre Deir ez-Zor, Asugna, Palmira, como podemos ver aquí, y su conexión directa con Damasco sigue intacta. Vemos que las rutas de acceso que están hacia Dumair, vemos que hay una presencia, o ya mínima presencia, de rebeldes en esta zona, grupos afiliados al ejército libre sirio. ¿Por qué? ¿Por qué tan pequeña? Porque hemos visto que ya el ejército sirio ha penetrado no solamente aquí al sur de Beirut, pero sino también ha tomado toda la parte sur de Al-Mudaymiyah. Entonces esto, Al-Mudaymiyah es esta ciudad que está aquí. Y también poder hacerle un circulito aquí.
Creo que ha sido muy malo mi círculo. Creo que estoy comenzando a utilizar este tipo de cosas con ustedes aquí experimentando. Y bueno, ya nos saldrá poco a poco. Esta ciudad que está aquí, Al-Mudaymiyah, es una ciudad clave, realmente en mi opinión clave en cuanto a conexión con el norte de Damasco y si lo podemos ver aquí, Homs, ¿verdad? Y bueno, es una ciudad clave entre ese intervalo. Ahora, los avances que está teniendo el ejército sirio en esa zona son muy buenos y muy interesantes porque demuestra que no solamente ya controlan más del 70% del territorio sirio, sino que también está encontrando las principales vías de acceso hacia las principales ciudades. Ahora, vamos a volver allá al este del país. Vemos que disculpen, volvemos acá al oeste del país, vemos que básicamente no han ocurrido grandes cambios acá al este de Azugna, aunque Daesh sigue teniendo las mismas zonas de influencias, donde sí han habido grandes noticias en toda la franja del Éufrates, desde el sur de Deir ez-Zor, disculpen, hasta el norte de Abu Kamal. Primero lo primero, y es que acá, al norte de Abu Kamal, Daesh la semana pasada intentó incoar una operación en el outpost que tenía las fuerzas democráticas sirias en Susa, acá en la provincia de Deir ez-Zor, una operación que realmente no fue muy exitosa y que sin duda fue un desastre total. En esta zona aproximadamente, aquí no sé el nombre de la ciudad, pero en esta zona aproximadamente. Y bueno, fue una operación que no prosperó porque los bombardeos de la coalición internacional en Jajin hicieron que Daesh se concentrara más en contenerse en esa zona y no pudo descender. Ahora, vemos que la ciudad de Abu Kamal, el corazón de la ciudad está en manos del ejército sirio, pero también vemos que el ejército sirio sigue empujando hacia el sur de Ashaifa, y bueno, esto a las fuerzas democráticas sirias no les ha preocupado. Es por ello que hemos visto que acá en Abu Hammam y en Karaij y un poquito más acá en Al-Quria han habido varios enfrentamientos la semana pasada y esta semana entre el ejército sirio y las fuerzas democráticas sirias, pero también en Subaika. Este mapa está un poquito rarito. Bueno, aquí no se muestra la ciudad, pero hay una ciudad llamada Subaika, la cual se encuentra a través del Éufrates, en la cual básicamente el ejército sirio encontró una fábrica muy interesante, una fábrica con misiles explosivos de Daesh, además de que incautó misiles explosivos, morteros y tanques también en Al-Hasrat y Al-Siyal. Entonces, ¿qué nos da a entender esto? Que el ejército sirio está teniendo no solamente un peso brutal sobre las operaciones que se han realizado en contra de Daesh al norte de Abu Kamal, pero sino también que la efectividad por parte de la coalición internacional de los Estados Unidos y de las fuerzas democráticas sirias en contra de Daesh en toda esta zona ha sido nula, y ha sido nula porque se han concentrado principalmente en contener el avance que está teniendo, o que parece incoar el ejército sirio acá al norte de Deir ez-Zor. Han habido varios enfrentamientos y ya iremos analizándolos un poco, pero también se han decidido enfrentar, incluyendo tropas estadounidenses, las ya casi, las más de 3.000 tropas que hay estadounidenses que hay aquí en el norte de Siria, se han tenido que enfrentar a los turcos. Entonces, ¿qué también ha pasado en Jajin y Basra? Y es que continuaron los ataques contra Daesh en Jajin y Basra, y bueno, vemos que el ejército sirio está teniendo, un impulso militar brutal, no solamente al norte de Abu Kamal, pero sino también a través de toda la periferia de tanto la periferia oeste como también el banco oeste del río Éufrates. Ahora, vemos que las operaciones en toda esta zona, no solamente las zonas de influencia que tiene Daesh, pero sino también en sus enfrentamientos contra las fuerzas democráticas sirias en toda esta zona, y especialmente acá al sur de Deir ez-Zor, han sido esporádicas porque realmente las operaciones que está realizando actualmente el ejército sirio, que ya veremos en el este de Ghouta y al norte del país, están consumiendo
bastante tiempo del conflicto sirio, aunque bueno, vemos que el ejército sirio ha empujado en ciudades como Qusam y ya controla toda la ciudad de Qusam y bueno, controla una buena porción acá al este de Deir ez-Zor, este de la ciudad de Deir ez-Zor, y bueno, se consolida o penetra un poco en el interior del territorio que controlan las fuerzas democráticas sirias. También una noticia muy interesante es que acá al sur de Deir ez-Zor se anunció Rusia que varias de sus empresas comenzarán a explorar la posibilidad de explotar y extraer el petróleo. Entonces, esto sin duda alguna es una gran noticia para el gobierno sirio porque, primero que nada, se estima que aproximadamente Damasco solamente, o el gobierno de Siria, disculpen, solamente explota 8.000 barriles diarios y esto sin duda podrá agilizar, bueno, sin duda alguna la producción petrolera diaria, no solamente en Siria, pero también ayudará a la economía del gobierno sirio. Hay una cosa muy interesante y es que, como les he comentado, quizás no les he realizado un video, pero creo que realizaré un video sobre ello, y es que Rusia no solamente está incursionando en los mercados petroleros, pero también en los mercados de gas natural en el Medio Oriente. Vemos que países como Israel, los cuales encontraron muchísimo gas natural en su costa mediterránea, en lo que es la plataforma de Leviatán. Vemos que Israel, por ejemplo, ahora va a vender aproximadamente casi 15 mil millones de dólares en venta de gas natural a países como Egipto, pero dentro de este mismo proyecto vemos también que los rusos están, y los que están comenzando a hacer las explotaciones de gas natural en el mar Mediterráneo de las costas de Israel es Rusia. Además de que también varias empresas rusas también están interesadas en explotar el petróleo en las costas mediterráneas de Israel. Así que vemos que los rusos están incursionando en varios mercados, en países que no son muy amigos de la región, pero como tienen un rol o han asumido un rol brutal, un rol no solamente de intermediación en los conflictos que están habiendo en el Medio Oriente, pues está teniendo este tipo de dinámica. Y bueno, eso lo pueden, si tienen algún interés sobre entender un poquito más sobre el rol que está teniendo Rusia en este conflicto, pero también los conflictos que está teniendo y que han habido, ¿verdad? Los conflictos proxy que han habido dentro del territorio sirio entre Irán e Israel, vayan a mi último video que allí está todo explicado claramente. Ahora, algo también muy interesante que ha estado ocurriendo, o que ocurrió acá al norte de Deir ez-Zor, ya en territorio, disculpen, no es el norte de Deir ez-Zor, acá cercano al Busaira. La semana pasada ocurrió un evento muy interesante y que hasta el día de hoy ha tenido repercusiones que demuestran que el número que les mencioné ahorita, de que hay entre 3.000 y 5.000, perdón, 3.000 y 5.000 soldados estadounidenses en Siria es un hecho. ¿Por qué? Porque hubo algo muy interesante, y es que un jet estadounidense atacó un tanque T-72, supuestamente en defensa propia, luego de que las fuerzas gubernamentales atacaran a las tropas estadounidenses en esta zona. Entonces, cuando comprendemos esto, más también vemos el ataque que perpetró la aviación estadounidense en contra de varias milicias pro-Assad en esta zona aquí a través del Éufrates, especialmente acá al sur del Busaira. Damos cuenta de que no solamente la presencia de los Estados Unidos en el conflicto es bastante alta. Entonces yo estuve verificando algo que me pareció muy interesante y vamos a buscar algo. Yo les había comentado a ustedes que de manera informal Estados Unidos, para informar entre comillas porque es ilegal, pero Estados Unidos tiene 7 bases militares en el norte de Siria, en donde de hecho ha entrenado a las fuerzas democráticas sirias. Probablemente les mencioné ahorita que hay entre 3.000 y 5.000 combatientes estadounidenses en Siria, pero probablemente este número sea más alto si contamos a los asesores militares que hay en Siria. Además de que también en el sur de Siria, por ejemplo acá, en esta porción que algún día estuvo bastante extensa desde el este de Azuaida hasta donde hoy vemos presencia todavía de grupos afiliados al Ejército Libre Sirio, había una base militar que posteriormente fue evacuada y los asesores militares estadounidenses se fueron a Jordania. Pero, ¿qué les quiero comentar con esto? Miren, algo muy interesante. Estados Unidos solamente, bueno, supuestamente tiene 7 bases militares en el norte de Siria. Creó un acuerdo, un paquete militar que le otorgó a los kurdos en el norte de Siria por un periodo de 10 años. Y bueno, busca fortalecer su presencia en Siria y de hecho está ahora mismo enfrentándose ante Turquía, un supuesto aliado de la OTAN, debido a la incursión turca. Pero hay algo muy interesante, y que cuando buscamos online, vamos a buscar US Military Bases.
Buscamos un mapa con las bases militares de los Estados Unidos y miren lo interesante de todo. Cuando buscamos esto, bueno, como podemos ver aquí, se estima que aproximadamente Estados Unidos tiene 800 bases militares en 70 países. Pero cuando vamos a un mapa oficial, esto es una página de internet muy seria, no es controlada directamente por el gobierno de los Estados Unidos, pero una página muy seria con un buen contenido que te da la presencia de las bases militares de los Estados Unidos. Vemos que todas estas son bases militares alrededor del mundo, pero vamos a buscar Siria. ¿Habrá una base militar en Siria reconocida por los Estados Unidos? A pesar, ¿verdad?, de todo lo que puede ser filtrado por la prensa o lo que puede ser filtrado por esta nueva aplicación que les comenté hace como 3 semanas atrás, que básicamente delató que hay militares estadounidenses en el norte de Siria porque estaban realizando actividad física con esta aplicación. Esta aplicación dio a entender que hay militares estadounidenses utilizándola en el norte de Siria. Pues miren, en este mapa vemos que no hay ninguna base militar, bueno, al menos oficialmente reconocida, de los Estados Unidos en Siria. Nada, quería que vieran eso. Bueno, volviendo al mapa, de nuestro mapa famoso, también hay una noticia muy interesante y es que cercanos a Deir ez-Zor, volvemos a utilizar en esta ocasión el color azul, cercanos acá al sur de Deir ez-Zor, ocurrió algo muy interesante y bastante triste, y es que 5 soldados rusos la semana pasada fueron asesinados por un ataque aéreo estadounidense cercanos a Deir ez-Zor también. Este fue el famoso ataque aéreo que les hablaba, en el cual no solamente murieron milicias pro-Assad, sino también milicias chiíes pro-Assad, eran milicias de Afganistán, afganíes, pero también murieron 5 soldados estadounidenses. Ahora, también, por último, quiero comentarles algo muy interesante, y es que las fuerzas democráticas sirias, las fuerzas democráticas sirias ya controlan partes de la ciudad de Basra luego de varios enfrentamientos que tuvieron contra Daesh. Este mapa no me lo demuestra aquí claramente, pero Basra es una ciudad que está en esta zona y es una ciudad que estuvo bastante combatida en su momento por el ejército sirio en contra de Daesh, posteriormente cayó en manos de las fuerzas democráticas sirias. Y bueno, vemos sin duda que, bueno, la efectividad que también ha tenido el ejército sirio en esta zona en contra de Daesh es algo que no podemos negar, aunque como hemos visto, debido a la invasión que está desarrollando, no solamente en Afrin, sino también en el Kamshli, por parte del ejército turco, el Kamshli, esta pequeña ciudad, vemos acá en azul que los turcos ya entraron a este territorio, esta porción territorial aquí, y bueno, vemos también que no solamente ha habido enfrentamientos en esta zona por parte del ejército turco en contra de los kurdos, pero también contra el ejército sirio, que hace algunas semanas no estaba tan expandido en toda esta zona, pero que ha ido expandiendo su presencia específicamente al sur del Kamshli. Ya, de hecho, controla el aeropuerto del Kamshli. Bueno, en esta zona, como podemos ver, también ha habido enfrentamientos entre los kurdos, a las fuerzas democráticas sirias que combaten con los YPG, el ejército sirio y el ejército turco. Es por ello que las fuerzas democráticas sirias tuvieron que paralizar, poner en hold, como dicen en inglés, sus operaciones para poder acabar con todas las zonas de influencia al este de Asuwar, donde Daesh tiene presencia bastante amplia. De hecho, vemos que hay una especie de bolsa que se ha desarrollado a través de la frontera entre Irak y los kurdos. Y básicamente esta bolsa está bastante aguantada por el hecho de que ya el ejército iraquí controla hoy día toda la frontera con Irak, aunque sí vemos que hay una pequeña presencia kurda o una zona de influencia kurda al oeste de Shingal, una ciudad bastante, no tan grande, pero con bastante densidad poblacional al noroeste de Siria. Ahora, vamos de nuevo a Deir ez-Zor. Deir ez-Zor, yo creo que en este conflicto sigue teniendo un rol clave en lo que es el desarrollo de la guerra al este del país. Y es que, bueno, las fuerzas pro-Assad atacaron con artillería las posiciones del ejército de las fuerzas democráticas sirias en las vías de Al-Junaía y Husenía. Entonces, continuamos con esta dinámica que ya les comenté, aunque también hubo algo muy interesante, y es que en Ayash es una ciudad
acá al sur del Busairán, en la cual básicamente, el ejército sirio mató a un francotirador de las fuerzas democráticas sirias. Miren, yo por qué les comento esta noticia, quizá muchos de ustedes dirán, esa noticia es una tontería, José, pero miren, este francotirador no era cualquier francotirador, era un francotirador entrenado por los Estados Unidos, uno de los mejores francotiradores que ha tenido las fuerzas democráticas sirias en toda esta zona. Y bueno, es interesante mencionarlo porque si hablamos de alguna manera u otra de la presencia estadounidense en, eh, en Siria, bueno, pues hay que mencionarlo, eso no me cabe la menor duda. Algo muy interesante también que está ocurriendo acá al norte de Siria, ahora nos movemos al norte de Siria, es que los turcos, no solamente oficialmente junto a las fuerzas democráticas, al ejército libre sirio, disculpen, no solamente controlan esta franja territorial desde Yarabulus hasta el oeste de Sharanli, hacia el este, hasta el este de Sharanli, disculpen, expandiéndose hasta el Bab, hasta Kabasín, donde de hecho han tenido varios enfrentamientos por los pasados días contra el ejército sirio, que ha podido lograr consolidarse en toda esta zona acá al sur de Al-Bab, una ciudad que hasta hace algunas semanas casi tuvo en su poder plenamente. Y es que también el ejército turco ha estado desplegando varios drones en toda esta zona. Drones para básicamente intentar poder expandirse hasta el sur de Kobani. Kobani es una ciudad que al principio de la guerra muchísimos refugiados, desde donde muchísimos refugiados escaparon hacia la ciudad fronteriza al sur de Suruz. Ahora, el problema radica en si los turcos van a poder desarrollar eso, porque sus ataques en Afrin, y ya veremos pronto, sus ataques en Al-Kamshli, también, por ejemplo, no han sido tan exitosos. O sea, sí ha habido mucha revolución mediática, sí ha habido, hombre, ha habido muchísima atención sobre ello, pero algo que le dio un giro a todo esto fue que, aunque los Estados Unidos está apoyando militarmente y está combatiendo en contra del ejército turco y del ejército libre sirio, irónico, y la retórica diplomática sigue aumentando, pero hay algo clave en todo esto, y es que el ejército sirio decidió entrar para prevenir que Turquía se expanda por todo el territorio sirio. Entonces, ahora mismo nos estamos moviendo a donde realmente, como dicen en Puerto Rico, es donde está la melaza. Donde está la melaza, porque vemos que el norte de Alepo está siendo amenazada por la presencia kurda que intenta de alguna manera desesperada conectar el sur de Tal Rifayat, aunque sinceramente yo esto lo veo casi imposible. ¿Y por qué lo intenta? Y es porque el ejército sirio prefirió perder una buena zona, una buena porción territorial del este de Haritán para expandirse hacia Sagra y básicamente contener esa zona, también contener, recuerden que el verde claro son grupos rebeldes, lo que Estados Unidos quizá le podría llamar rebeldes moderados. Muchos de estos grupos fueron entrenados por Estados Unidos, tanto en Jordania como en Arabia Saudí, con asesores militares israelíes. Se gastaron más de 1.3 billones de dólares. Estos son los poquitos grupos rebeldes moderados de los que Estados Unidos habla que quedan. Los verdes son grupos afiliados, disculpen, son grupos afiliados al Frente Nusra. Entonces, ¿qué básicamente ha preferido el ejército sirio? Contener, ¿verdad? Crear una especie de bolsa, aunque, ¿verdad?, se amenaza un poco el norte del corazón de la ciudad de Alepo por parte de la presencia kurda, pero crear una bolsa, poder contener en Sarra y no permitir que los turcos intenten conectar con Sakra. Esto es clave. ¿Y por qué les digo que es clave? Miren, no hay ni que siquiera tener experiencia militar para entender que la intención que están teniendo los turcos es poder controlar una buena franja al noroeste de Siria. Y yo diría que toda esta franja, el 74%, disculpen, el 77% de toda esta franja territorial que está controlada por el Frente Nusra. Y ha ocurrido una especie de alianza muy interesante. Una especie de alianza muy interesante. Y es la siguiente, mi gente. O sea, los turcos han creado una alianza con estos grupos moderados que hay en estas zonas verdes claras acá al noroeste de Siria, pero también con el Frente Nusra, y está combatiendo junto a ellos. Entonces, en teoría, toda la porción que controla el ejército turco es toda esta porción territorial que vemos aquí, en Dartaizia, disculpen, toda esta porción territorial
que vemos acá al oeste de Maebadla, también toda esta porción territorial que va desde el oeste hasta el este de Bulbul. Y bueno, vemos que está intentando también ahora entrar por el norte de Raju e intentar conectar esta franja territorial. Ahora, la meta del ejército turco era llegar a Afrin. Hubieron ataques, hubo uso de equipo de artillería, hubieron bombardeos, pero ¿saben qué? No ocurrió. Y no ocurrió. Y ahora vemos que también el ejército sirio, como según informa, ¿verdad?, la televisión estatal siria, entrará en las próximas horas a Afrin. Entonces vemos que la estrategia del ejército sirio, en mi opinión, con todo el respeto y con la experiencia militar que tengo, creo que, hombre, es una estrategia brutal. Es una estrategia brutal porque no solamente es una estrategia en la que, hey, le dice al ejército turco, hey, estamos aquí, tengan cuidado, pero vamos a por lo que vosotros queréis. Y es Afrin, o sea, evidentemente es Afrin, porque conectar a Afrin, en mi opinión, si el ejército turco lo hubiera logrado, yo creo que el ejército sirio le va a dar tiempo de poder llegar ahí, pero si lo hubieran conectado, hubiera sido clave y esencial para conectar todas las rutas de accesos que tiene hoy día el Frente al-Nusra, los grupos moderados y el ejército turco hacia toda la porción noroeste de Siria. Yo creo que toda esta franja territorial hubiera caído en manos de los turcos y de las fuerzas que allí combaten junto a ellos. Yo creo que esto hubiera sido devastador, no solo para los turcos, porque ya los turcos esta zona es inevitable. En mi opinión, yo creo que esta zona, y por lo que demuestra, ¿verdad? Yo creo que el ejército sirio quizás no se concentre en combatir tanto al norte de Alepo, al norte del casco urbano de Alepo y dejar esos kurdos que estén ahí, ni tampoco acá en Mowa. Pero sí creo que van a intentar ir a por el sur de Tal Refiat. Y bueno, también si llegan hasta Afrin, esto sería devastador porque no solamente le haría daño a los kurdos, pero también acabaría con el intento que tienen los turcos de conectar toda esta franja que va acá desde Yarabulus hasta el oeste de Maebedla. Esto es lo que yo entiendo militarmente. Ahora, vamos a hablar de noticias un poquito. Miren, acá los kurdos continúan bombardeando disculpe, me equivoqué. La aviación rusa continúa bombardeando Tamania. Tamania es una ciudad donde, bueno, es 100% controlada por los grupos islamistas que son parte del Frente Nusra, y es una zona donde la aviación rusa está bombardeando porque hay mucha presencia de misiles y de equipos de artillería por parte de estos grupos, y bueno, es evidente que a Rusia y a Siria le conviene prevenir que eso siga expandiendo por toda esta franja territorial o que intente empujar hacia Abu ad-Duhur, una ciudad que ya el ejército sirio se encuentra consolidada en ella. También vemos que los turcos siguen enviando apoyo a Hayat Tahrir al-Sham, que es básicamente el nombre oficial que tiene el Frente Nusra en la gobernación de Idlib, y lo podemos ver aquí al este de Jarjanas. También vemos que el ejército sirio, como les acabo de comentar, pues intenta penetrar hacia... perdón, disculpen, me confundí. Vemos que el ejército sirio no, como les comenté, no buscará expandir su presencia en Mowa, sino que intentará llegar hasta Idlib, de nuevo con la intención de poder conectar con Alepo o Jader, que son, en mi opinión, las dos ciudades clave con las que el ejército sirio debería de conectar. No solamente para posteriormente intentar cortar la vía de acceso territorial que hoy corta los grupos islamistas que van desde Alepo hasta el norte de Hama, pero también poder cortar las propias vías de acceso que tienen territorialmente hablando a nivel vehicular, disculpen, los grupos islamistas en esta zona. Ahora, también otra cosa muy, muy interesante, y es que creo que realmente me llamó la atención, es que los YPG hicieron una movida muy interesante. En territorio turco hicieron una movida interesante. Es que aquí en la ciudad de Kirnak hicieron una petición muy sencilla en la que les pidieron a los civiles que no estén cerca de los checkpoints del ejército turco.
Hay muchísimos checkpoints repartidos por Kumlu, Kirnan y bueno, otras ciudades que están bastante cerca, Hasa, en toda esta zona acá al este de Hasa, hay varios checkpoints improvisados y unos cuarteles que han desarrollado el ejército turco en esta zona y les ha pedido que estén lejos de ellos. ¿Por qué? Porque al parecer, en mi opinión, yo creo que esto es una amenaza indirecta o directa, bastante directa a los turcos y que quizás el PKK o los propios YPG cometan atentados dentro del territorio turco para básicamente quizás reprochar las acciones del ejército turco o las acciones que se han estado desarrollando en el noroeste de Siria por parte del ejército turco. También los rebeldes turcos y el ejército turco capturaron Diwanal. Permítanme acercarme aquí un poquito. Diwanal, Taktani y Kila de las fuerzas. Era una ciudad que estaba en manos de las fuerzas democráticas sirias. Son dos ciudades que están en esta zona. También podemos ver que, bueno, el ejército turco ya controla Shayanli, Kahri, Kamrash, además controla Hajignali, Kudahkuwi, Hopna y Darwish. Son varias ciudades que están repartidas por toda esta zona acá al este de Bulbul y como les repito, son ciudades que son fronterizas a Turquía y yo creo que son ciudades que realmente no tienen ninguna importancia militar, pero sí, de nuevo, son ciudades claves para conformar esa gran franja de las que les estoy hablando que los turcos quieren crear o militarmente me da esa sensación porque la idea era conectar desde Yarabulus hasta Afrin y desde Afrin conectar con todo lo que es Shaya al-Hadid, pero al parecer sí, la presencia militar del ejército sirio sigue expandiéndose hacia Afrin y sigue expandiéndose en toda esta zona. Yo creo que eso va a ser devastador para, sin duda alguna, para los turcos. Ahora, vámonos a Damasco, porque en Damasco han estado ocurriendo varios eventos muy, muy interesantes. Como les he comentado, no solamente el ejército sirio se está fortaleciendo en toda esta zona, no se está fortaleciendo, mentira, está trabajando bastante, está combatiendo bastante en esta zona, aunque en el este está un poco callado. Pero otro lugar en el país donde también ha habido combate lo es en el este de Ghouta. ¿Qué estaba pasando en el este de Ghouta? Bueno, primero que nada, el ejército sirio, el gobierno sirio, disculpen, ha trasladado cientos de combatientes tribales de Raqqa al este de Ghouta porque continúan atacando con equipos de artillerías y bombarderos, de hecho junto a la versión rusa, para sofocar a los rebeldes en esa área con una bolsa que en mi opinión cada día se encoge más y más y más y más. ¿Y por qué se encoge más y más y más y más y más? Esta ciudad de Irbil, esta ciudad de Duma, esta ciudad de Sakba y esta ciudad, evidentemente, Al-Nashabiyah, son ciudades que al este de Siria son clave, o sea, son ciudades clave porque tienen, indudablemente, como podemos ver aquí, tienen acceso directo a Damasco. O sea, tienen rutas vehiculares que las llevan directamente a Damasco. Sigan mi idea y sigan trazando. ¿Por qué? Porque es importante bombardear en esa zona y ¿verdad? Intentar sacar a los rebeldes de esta zona que por la bolsa que ahora mismo se está desarrollando, en mi opinión, van a tener que ser evacuados debido a los intensos bombardeos que van a seguir recibiendo por parte del ejército sirio y del ejército ruso. Bueno, yo creo que van a ser esta porción territorial este de Ghouta el próximo lugar en caer a manos del ejército sirio. Veo esto pasando en las próximas semanas, no creo que esto continúe aquí por mucho tiempo. Yo creo que ya el ejército sirio está hastiado de tener que seguir lanzando bombas en Duma, Irbil, en Samalca, en Nashaibia y no sacarlos de esa zona. Y por eso vemos que, bueno, solo ayer, 19 de febrero de 2017, murieron 98 personas, entre los que destacan 3 niños y una mujer. El resto probablemente han sido combatientes. Vemos también que hoy 20 de febrero a las 5:30 de la mañana en Siria, se informó que 8 civiles murieron en Beit Sawa debido a los bombardeos que han estado realizando la aviación rusa. Y bueno, es evidente que, bueno, el ejército sirio estratégicamente y militarmente hablando ve esto como un peligro y bueno, es entendible porque el tener ya el oeste de Damasco y el corazón de la ciudad bastante libre era importante para el gobierno sirio, no solamente militarmente hablando, porque yo creo que realmente el desarrollo de la guerra hoy día no se da en esta zona, pero en ese momento era importante porque tenía una simbología especial tener el Damasco bastante libre.
y bueno, y continuar con la propaganda de turismo que está realizando el Ministerio de Turismo de Damasco, de Siria, para que vengan a visitar el país. De hecho, ha habido un aumento interesantemente de visitantes a Siria para realizar eh, turismo en Damasco. Así que, hombre, esto tiene una simbología bastante marcada. Ahora, algo muy interesante también acá al sur de Damasco, y es que, bueno, eh, hace mucho tiempo no veíamos ningún evento de demarcación militar expansiva entre Daesh y los rebeldes afiliados al Ejército Libre Sirio que controlan toda esta franja territorial, que combaten entre esta franja territorial que se da desde Beit Sam hasta Mukaiya, al-Murk y al-Harar-Sbat. Esta zona ha sido de pelea entre estas dos facciones, y vemos que finalmente Daesh ha podido penetrar en lo que es la ciudad de Mukaiya Marmurk recientemente, y bueno, ya controlan buena parte de esta ciudad. Ahora, para concluir, vamos a mirar qué estaba pasando acá al sur, y es que Daesh está atacando a las fuerzas a las fuerzas rebeldes de Tasil, está atacando a las fuerzas rebeldes que controlan esta zona, también grupos afiliados al Ejército Libre Sirio. En esta zona al sur de Siria hay más de aproximadamente 90, ciento y pico de grupos que combaten en toda esta franja territorial, que ya lo veremos aquí. De hecho, hay varias milicias palestinas que combaten en toda esta zona territorial de Dara, al norte de Dara, en toda esta zona, especialmente cercanos acá con la frontera, con los altos del Golán, donde ha habido muchísimos campos de refugiados palestinos. Y bueno, hoy día hay muchas milicias que combaten en favor del ejército sirio. También cabe destacar que han muerto más de 3.500 palestinos en el conflicto sirio. Y bueno, realmente yo creo que no hay más nada que discutir. Vemos claramente que el norte de Dara no ocurrió nada. En esta zona realmente no ha habido cambios significativos. Vemos que el ejército sirio evidentemente ya se consolidó plenamente en Saramaín. Vemos que el norte de Dara no ocurrió grandes cambios. De nuevo vemos que está igual el oeste y sur de Azubaida, donde el ejército sirio ya controla todas las principales vías vehiculares, y realmente no ha habido grandes cambios en el conflicto a pesar de lo que estaba pasando acá en el noroeste del país. Esto es todo por hoy. Gracias por ver este video, denle like, suscríbanse al canal, presionen la campanita, sigan apoyándome y nada, continuamos hacia adelante. Realmente estoy muy feliz de poder hacer un nuevo video para ustedes y nada, esto es todo por hoy, muchas gracias.